Par. Y pues vamos comenzando. Miguel, adelante. Muchas gracias, David. Bienvenidos y bienvenidas y pues listos para seguir dialogando en esta nueva etapa de los diálogos ya post cuaresma, ¿no? En este tiempo de resurrección, de ver qué es lo que está surgiendo o qué queremos que surja desde la iglesia, desde la reflexión desde la cruz. Así que bienvenidos, bienvenidas. Ojalá que la persona que va a reaccionar llegue y si no, pues reaccionamos todos y todas, así como lo hemos hecho en otras ocasiones. Sintámonos en la libertad de opinar, de poner también en la mesa nuestras perspectivas a partir de lo que David nos propone para reflexionar hoy. Así que, pues un gusto verles a todos y todas y seguir conociendo gente nueva también en este espacio que, como ya hemos dicho, más que un espacio digital se ha vuelto también una comunidad, ¿no? Entonces, pues adelante, David, muchas gracias. Gracias, Miguel. Muy bien, pues vamos entrando en el tema. Em, Hemos venido hablando las últimas semanas de la comunidad que nace de la cruz a través de la resurrección, obviamente. Y pues del compromiso de Jesús, hablamos de eso y la visión de esta comunidad alternativa que Jesús quiso establecer. También la importancia vimos esto del Jesús crucificado, ¿no? Crucificado, pero también resucitado, exaltado como Señor de esta comunidad, ¿no? Y hemos visto también el libro de los Hechos. De hecho, los que seguimos el calendario litúrgico en nuestras iglesias, durante toda esta época de Pascua, siempre tenemos una lectura del libro de los Hechos, ¿no? Y ahí vemos cómo la iglesia empezó a crecer, vemos diferentes temas sobre el nacimiento de la iglesia. Una de las cosas que maneja Hechos desde un principio, ¿se acuerdan? Desde el día de Pentecostés, el llamado de Pedro, ¿no? Que era arrepiéntanse, y crean en el Evangelio y que sean bautizados. Entonces, hoy quisiera tocar un poco esos temas que a veces no me gusta mucho la forma que se han manejado, porque a veces no entendemos eso, ¿no? Bien, entendemos que arrepiéntanse es como una amenaza de que arrepiéntanse porque Dios está enojado contigo y cree en Jesús porque si no, Dios te va a condenar y hay que ser bautizados como para, no sé, ganar un mérito ante Dios o algo así. Y hay que repensar esto, ¿no? Y quisiera empezar con un pasaje con el que terminamos hace 8 días. Y eso es, para entender bien esto es Filipenses capítulo 2. Estamos viendo, perdón, este tema de la comunión, ¿no? De la comunidad. Y leímos este pasaje, ¿no? Dice, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, hagan completo mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, ¿no? Y esta es la visión que Pablo tiene de la comunidad. Luego dice, ya pues ustedes, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿no? Ahora, lo que vemos aquí, ¿no? Es
el significado que Pablo da a la cruz, pero sobre todo lo que vemos es una descripción de esta comunidad, ¿no? Donde hay esta solidaridad, donde todos se preocupan los unos por los otros, y todo esto. Ahora, cuando leemos este pasaje por la forma en que termina, se podría dar la impresión de que lo que buscaba Jesús era lo que dice al final, llegar a ser el Señor exaltado sobre todos, para que todo mundo le doble la rodilla y lo glorifique, que todo mundo se someta a él, que todo mundo cante sus alabanzas con su lengua. Y en ese caso, lo que habría estado buscando Jesús cuando dio su vida, siendo, como dice Pablo, obediente hasta la muerte de cruz, habría sido su propia honra y gloria, ¿no? Llegar a ser este Señor exaltado sobre todos, y hubiera dicho, bueno, si tengo que morir, sufrir, obedecer a mi Padre hasta la muerte, pues pago ese precio para llegar a esta posición de gloria y honor y todo eso, ¿no? Y de hecho yo he sabido de personas que leen ese pasaje así, ¿no? Pero si vemos de cerca este pasaje, habría que rechazar por completo esa conclusión, ¿no? Y es, ¿por qué? Porque las exhortaciones que Pablo hace al principio, donde dice que nadie busque lo suyo propio, que nadie haga nada por vanagloria, sino con humildad, ¿no? Estimando cada uno de los demás como superiores, pensando en los demás en lugar de lo suyo propio. O sea, si Jesús hubiera ido a su muerte aceptando esa forma de morir solamente porque porque de esa manera llegaría a ser exaltado al cielo para ser aclamado por todos como Señor y todo eso, su muerte hubiera sido un acto como egoísta, ¿no? Hubiera dicho, pues yo hago este sacrificio, pero para llegar a este poder, ¿no? Estoy dispuesto a morir con tal de que a través de mi muerte pueda llegar a esa posición de gloria y poder, exaltado y ensalzado como Señor sobre todo el mundo, ¿no? O sea, si hubiera pensado así, Pablo no hubiera podido decir, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, o sea, esta forma de pensar, de no mirar por lo suyo propio, ¿no? Porque si Cristo hubiera estado motivado por deseos que eran egoístas o por la vanagloria, pues Pablo no podría haber dicho, pues sean como Cristo, ¿no? Él los habría estado animando a actuar con vanagloria, persiguiendo también sus propios intereses egoístas de poder y gloria, igual que Cristo, ¿no? Entonces, este pasaje solo tiene sentido si Pablo está convencido que cuando Cristo fue a su muerte, no estaba buscando nada para sí mismo, no estaba persiguiendo ningún interés personal, sino solamente el bienestar de los demás, los que formarían parte de esta comunidad. Y por eso puede animar a los filipenses a vivir de la misma forma, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante este punto? Bueno, es importante para entender la forma en que se entendía esta proclamación, de como dice Pedro en el día de Pentecostés, que a este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo, ¿no? Cuando nosotros escuchamos esta palabra Señor, ¿no? Generalmente los que buscan y logran establecerse como señores sobre sobre los demás, lo hacen porque están persiguiendo intereses propios, ¿no? Quieren reinar sobre los demás, establecer su señorío sobre ellos y ellas para dominarles, para imponerles su voluntad, aunque siempre lo niegan, dicen, no, 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 yo solo estoy buscando el bienestar de los demás y todo eso, pero bien vemos que siempre la realidad es otra, ¿no? Y, o sea, buscan llegar a un lugar de señorío y poder porque buscan gloria y poder, dominio, riquezas, privilegios, beneficios propios, y por eso exigen que todos se sometan a ellos y les obedezcan, ¿no? Y si se niegan a hacerlo, pues es cuando utilizan la fuerza y la violencia para obligarlos, ¿no? A someterse, ¿no? Entonces, estos señores
se convierten en figuras opresivas. Esto también, la misma idea y también el mismo rechazo de este concepto de señor o de señorío, lo vemos en Jesús y sin duda ustedes se acuerdan del pasaje cuando Jesús va caminando con sus discípulos, iban camino a Jerusalén, y de repente Jacobo y Juan lo toman aparte y dicen, maestro, quisiéramos que hagas lo que te vamos a pedir, ¿no? Aquí lo puse en aquí. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo, Maestro, quisiéramos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Concédenos que cuando entres en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? O sea, es evidente lo que Juan y Jacobo quieren, ¿no? Quieren estar en una posición de poder y gloria y privilegio para sí mismos, ¿no? Pero ¿qué les contesta Jesús, ¿no? Después de decirles que no sabían lo que estaban pidiendo y todo eso, les dice, ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, vemos aquí la palabra señor, ¿no? Se enseñorean y sus grandes señores, aquí vemos otra vez esa palabra, ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que de ustedes quiere ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos para redimirlos, ¿no? Entonces esta idea de que no vino para ser servido, sino para servir, pues ese también es el concepto de Dios que Jesús maneja, ¿no? Un Dios que no pretende ser servido, sino servir, o sea, que está comprometido con nuestro bienestar, nuestra felicidad, con todo lo mejor para nosotros, ¿no? Así como Jesús, ¿no? Entonces aquí vemos este contraste entre la forma de pensar de Jesús y la forma de pensar en este caso Jacobo y Juan, los que buscan el poder y la gloria, ¿no? Para establecerse su señorío, ¿no? Y Jesús, que no busca algo para sí, sino busca algo para los demás únicamente, ¿no? Ahora, siempre como decía, los que dicen, los que quieren llegar a puestos de poder y señorío y todo eso, dicen que nada más es por los demás, porque quieren servir y quieren ayudar. O sea, siempre hay ese discurso, ¿no? Pero en el caso de Jesús, lo que comprueba que es así en el caso de él, de que de verdad lo único que pretendía era el bienestar y la salvación de los demás es la cruz. Porque ninguno de estos grandes señores y reyes que dicen que solo quieren servir a los demás estaría dispuesto a dar su vida de la forma en que lo hizo Jesús y mucho menos muriendo en una cruz, ¿no? Pero Jesús sí estaba dispuesto a pagar ese precio, no para alcanzar algo para sí mismo, sino para crear esta clase de comunidad alternativa que describe Pablo, ¿no? Para que esta comunidad se pudiera hacer realidad por las razones que hemos visto, ¿no? Ahora, con eso tampoco quiero decir que Jesús no haya querido llegar a ser exaltado a una posición de poder absoluto, ¿no? Al lado de su Padre Celestial. Sí, Jesús quiere ser Señor de todos, ¿no? Pero no por él, ¿sí? Si Jesús quiere llegar a esa posición de poder al lado de Dios, ser exaltado, no por causa de él, sino para seguir sirviendo a los demás, pa- pa- para, para seguir fortaleciendo y acompañando y guiando, ¿no? En estos domingos también estamos leyendo el texto de Jesús como el buen pastor, ¿no? O sea, eso es lo que busca Jesús. Y para hacer eso, pues quiere poder, quiere señorío, pero no para usarlo a su propio favor, ¿no? Sino a favor de los demás, ¿no? O sea, Jesús quiere estar en una posición desde la cual puede seguir guiando y dirigiendo y fortaleciendo y acompañando a sus seguidores y seguidoras, a nosotros, ¿no?
Y ahora gracias al hecho de que dio su vida pensando únicamente en los demás, ha alcanzado esa posición, según lo que dice Pablo, donde puede seguir viviendo y trabajando a favor de los demás como su Señor, ¿no? Con un poder y una autoridad que ha recibido de Dios y que utiliza no para perseguir intereses propios, sino solo para servir a nosotros, ¿no? Servirnos a nosotros, ¿no? Ahora, también podemos contrastar el señorío de Jesús con el señorío del emperador romano. Y esto es algo que comenzó muy temprano en la vida de la iglesia, ¿no? Cuando la iglesia empezó a crecer, el imperio romano vio la iglesia como un peligro, como una amenaza. Y decimos, no, pues qué amenaza era gente tranquila, gente que solo buscaba servir a los demás y amar a los demás, ¿no? Pero los cristianos decían, Jesús es Señor, ¿no? Y los romanos decían, no, César es Señor, ¿no? O sea, la idea es, el que manda en tu vida es César. Y al que tienes la obligación de obedecer es César, ¿no? Porque él es como el amo de todo el imperio, es el que manda. Y por eso se veía la confesión de Jesús como Señor, como algo muy subversivo, de que los cristianos decían, yo no sigo al César, yo sigo a Jesús, ¿no? Y aquí es donde vemos este conflicto, inclusive la forma en que tenemos una carta de Trajano a Plinio se llama, que es como alrededor del año 98 por ahí, donde se explica esto, ¿no? De que si acusaban a alguien de ser cristiano, lo que decía, es muy fácil saber si es cristiano, dile a cualquiera que dice ser cristiano y es acusado, si lo niega, dice, mira, maldice a Cristo y di César es Señor. Y si dices eso, pues no eres cristiano y te dejamos libre, ¿no? Y los verdaderos cristianos decían, no, yo no voy a decir César es Señor, porque Jesús es Señor y es mi Señor. Y aunque sabían que eso les podía costar la vida, ¿no? Eso era muy importante para ellos, ¿no? Porque su comunidad, su vida giraba en torno a Jesús y negarlo simplemente para salvar su vida, ¿no? Decían, no, yo no puedo negar. Hasta hay otra historia que se llama el martirio de San Policarpo, ¿no? Y es un hombre de 86 años. Y cuando le dicen eso, maldice a Cristo y confiesa a César como tu Señor, dice, 86 años he servido a Jesús como mi Señor. ¿Cómo lo voy a maldecir? ¿No? ¿Cómo voy a negarlo? ¿No? Entonces, y así pues también tenían que pagar el precio por confesar a Jesús, ¿no? Este, y también pues podemos contrastar de que cuando el César o el emperador que decía que solamente buscaba el bienestar de los demás, ¿cuándo habría aceptado dar su vida por los demás? ¿Cuándo habría aceptado morir crucificado? ¿No? Para crear una comunidad como la de Jesús. O sea, obviamente no. O sea, se ve que era puro discurso, ¿no? Pero los hechos mostrarían que el César estaba persiguiendo otros intereses, no el bienestar de todos, ¿no? Y entonces por eso digo, la cruz es la muestra de que Cristo estuvo dispuesto a decir, sí, para formar esta comunidad yo pago cualquier precio, ¿no? Ahora sí, quisiera volver a estas imágenes que he manejado, este, eh, para entender esto del señorío de Jesús, ¿no? Y aquí lo pongo como a un lado, este, eh, así como exaltado, ¿no? El Jesús, pero el Jesús que representa todo esto, ¿no? Y podemos leer todo lo que está del lado izquierdo, pero sobre todo lo que está al lado derecho, ¿no? El compromiso total. Eso es lo que vemos en la cruz de Jesús. Por eso Perdón, inclusive David, cuando... perdón. Creo que Ajá. no se está, bueno, no sé si soy solo yo, pero No no se está estoy viendo la compartiendo, imagen. perdón, no Sí, puse sí, compartir pantalla. adelante. Gracias. Este, la, la prueba, a ver, vamos desde acá. La prueba, ¿no? Es que Jesús estuvo dispuesto a dar su vida
Ahí está la cruz, ¿no? Que muestra el compromiso total, ¿no? Ahora, entonces evidencia irrefutable, ¿no? De que Jesús respalda lo que dice con sus hechos, ¿no? De que estuvo dispuesto a morir para que esta comunidad se hiciera realidad, ¿no? Ahora, noten también la idea, ahí tenemos ahí al lado a Cristo como Señor, y este es un punto que tocaba yo el otro día, ¿no? De que si yo llamo a Jesús mi Señor, ¿no? Y si yo voy a pertenecer a esta comunidad, no lo puedo hacer a menos de que comparte este mismo compromiso con los demás, ¿no? Menos que de que yo también esté dispuesto como Él a darlo todo y darme por completo, ¿no? Por el bienestar de todos y todas igual que Jesús, ¿no? Y por eso digo, gracias a la cruz, esa es la característica principal que define a los que formamos parte de esta comunidad y vivimos bajo Jesús como nuestro Señor, ¿no? Entonces, llamar a alguien tu Señor, pues es someterte a esta persona, poner tu vida en sus manos, comprometerte a obedecerle, ¿no? Y dejar que tenga señorío, diríamos, en tu vida. Pero en el caso de Jesús, lo que te pide es esto que vemos en la pantalla, ¿no? Que tú ames de esta forma en esta comunidad, ¿no? Con un amor incondicional, que estés igual que dispuesto o dispuesta a darlo todo, ¿no? Y así, solo así, si llamas a Jesús tu Señor, pues no lo puedes llamar tu Señor de verdad si no estás comprometido con esto, ¿no? Sin embargo, y aquí es lo importante, esto no es algo opresivo, algo pesado, es algo liberador, porque vivir así, como lo que vemos en la pantalla, ¿no? Lo que te pide, exige Jesús, es Jesús, o sea, como él dice, en lugar de perder tu vida, vas a encontrarla. Vas a encontrar aquí en estas relaciones, en esta comunidad, la verdadera vida, la verdadera felicidad, formando parte de comunidades de esta clase, ¿no? Porque así como tú te comprometes a amar a los demás, estar con ellos y ellas en las buenas y en las malas, apoyándoles, acompañándoles en todo, etcétera, también los demás te van a amar de la misma forma, ¿no? Porque ellos tienen el mismo compromiso contigo para apoyarte, para acompañarte en todo, ¿no? Entonces, ese compromiso que tú asumes, pues solamente puedes estar así en esta comunidad, pero esta comunidad también todos tienen ese compromiso contigo y por eso, siendo parte de esta comunidad, nunca vas a estar solo o abandonado, no te va a faltar nada, porque pase lo que pase, van a estar contigo tus hermanos y hermanas, ¿no? Van a compartir contigo todo lo que necesitas, te van a cuidar, van a llorar contigo y gozarse contigo, como dice Pablo, y todo eso, ¿no? Entonces, si Jesús dice, esto es lo que quiero para ti, no es como una carga o algo así. Bueno, sin duda, en un sentido, no es fácil vivir de esta forma, pero no es como por él que te lo pide, sino por ti, que quiere que formes parte de esta comunidad. Y que esta clase de comunidad la experimentes como en todos los ámbitos de tu vida, ¿no? En tu matrimonio, en tu familia, en tu relación con tus hijos. O sea, esto es lo que Jesús quiere para todo el mundo, ¿no? Entonces, y así como te pide a ti amar de esta forma, pide a los demás también. Y tú también pides a los demás. O sea, no es solamente comprometerte, sino ver que otros también se comprometan contigo de la misma forma, ¿no? Y así vas a vivir en esta comunidad, ¿no? Ahora, esto nos permite entender entonces la proclamación de los apóstoles como Pedro, ¿no? Cuando dice, arrepiéntanse, crean en el evangelio y sean bautizados, ¿no? Lo primero que hay que entender que esto de arrepentirse, arrepiéntanse, no significa lo que significa para nosotros hoy. Y nuevamente lo voy a plasmar con estas imágenes, ¿no? Esto es como según el pensamiento bíblico del Nuevo Testamento, esta es la vida de
de la gente que seguía a otros dioses o la gente que no seguía, de que su vida estaba llena de estas cosas, ¿no? De envidias, de injusticias, de conductas destructivas, y vivían de forma voluntaria en estas cosas, infidelidades, mentiras, venganzas, enemistades, conflictos y todo esto, ¿no? Y al mismo tiempo decían no, ¿no? O sea, no a la justicia, no a la compasión, no a confiar en Dios, no, o sea, no a la paciencia, a la generosidad y todo eso, no al compromiso, ¿no? Yo no me comprometo con nadie, ¿no? Esta es la forma de pensar que se cuestiona, ¿no? Entonces, ¿qué significa ese arrepentirse, ¿no? Arrepentirse significa decir ya no esto, ni y ya no esto tampoco, sino más bien esto. Arrepentirse es cambiar de forma de pensar y decir ya voy a decir no a todo esto en lugar de decir sí, y voy a decir sí a todo esto y dejar de decir no a todo esto, ¿no? Entonces, en pocas palabras, eso es lo que querían decir cuando decían arrepiéntanse, dejen de vivir en esto y esto y comprométanse a esto y a esto, ¿no? Y entonces también cuando decían, crean en el Evangelio, significaba esto, ¿no? Creen Jesús para formar parte de esta comunidad, no simplemente creer que murió y todo esto, sino pero como cree en Jesús como tu Señor, ¿no? Confía en Él, pon tu vida en las manos de Jesús. Y esto es evangelio, buena noticia, porque si sigues a Jesús y formas parte de esta comunidad, vas a descubrir que es lo mejor que te podría pasar en la vida, ¿no? Que esto es lo que va a llenar tu vida con gozo y paz y esperanza y todo lo mejor, más que ninguna otra cosa, ¿no? Y los que hemos vivido en este tipo de relaciones, no solo en la iglesia, sino en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras relaciones con los demás, sabemos que no hay nada mejor que amar y ser amado, ¿no? No hay nada mejor que vivir en esta clase de relaciones con los demás. Y ahora esto también nos lleva a la última parte de esa proclamación que decían, y sean bautizados, o sea, bautícense en el nombre de Jesús. Esto de ser bautizados en el nombre de Jesús significaba, eso del nombre de Jesús significaba como en Jesús como tu Señor. O sea, bautizarse era aceptar y comprometerte, ¿no? Con Jesús como tu Señor, ¿no? Con tu Señor, ¿no? Y entonces vimos esto brevemente antes del domingo de resurrección, ¿no? Pero ¿se acuerdan? Les platicaba que, y es así hasta la fecha, en el rito del bautismo hay dos partes, ¿no? Y primero se hace la pregunta, ¿no? No sé si se acuerdan, pero se hace la pregunta, ¿renuncias a Satanás y todas sus obras y todos sus engaños? ¿No? Pues, ¿qué significaba eso? Simplemente era esto, ¿no? La pregunta de cuando te iban a bautizar era, ¿dices no? ¿Vas a decir no de ahora en adelante a todas estas cosas? Y uno respondía, sí, me comprometo a dejar todo esto, a decir no a todo esto. Y luego venía la parte positiva, o sea, si confiesas tu fe en Dios y en Señor, en Jesús como tu Señor, y era como decir sí a todo esto, ¿no? Y luego, cuando venía el rito del bautismo, de que con el agua y te bautizaban, ya sea en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Bueno, hay estos simbolismos que se manejan, ¿no? Pero era como decir sí a todo esto. Yo me comprometo a dejar de ser la persona que he sido anteriormente y de ahora en adelante me comprometo a ser esta otra persona, ¿no? Comprometido con todo lo que representa Jesús, viviendo bajo Él como mi Señor, ¿no?
Y entonces esto nos ayuda a entender las imágenes que se usaban del bautismo, ¿no? Esto del lavamiento, o inclusive se habla en términos de lavar los pecados, ¿no? Era lavarse o lavar los pecados en este sentido, de decir, yo me quito toda esta mugre, ¿no? Esta suciedad, renuncio a todo esto, de todo lo que ha sido mi vida hasta ahora, ¿no? Renuncio a todo esto, ¿no? Y me comprometo a esto. Y salía uno del agua como limpio. O sea, era un simbolismo de que ya me limpié de todo aquello y de ahora en adelante estoy comprometido con esto, ¿no? Y por la misma razón se hablaba del bautismo en términos de nacer de nuevo. O sea, empezar otra vida. Así como un bebé nace y empieza una vida, pues así como que la persona que yo era antes, esa persona ya no va a existir y ahora hay una nueva persona que está comprometida con todo esto. Y por eso, y esto lo voy a dejar un poco para la próxima semana, pero se hablaba de morir y resucitar con Cristo, ¿no? Se maneja esta imagen de la vieja persona, ¿no? El viejo hombre, ¿no? Que muere para nacer o resucitar como nueva persona. Es otra idea que se maneja en por ejemplo, aquí en Efesios, ¿no? Donde dice, despójense de la vieja persona que está viciada conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse de la nueva persona, ¿no? Creada según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, ¿no? Y entonces, eso es lo que era la proclamación de los primeros cristianos, ¿no? Eso es lo que llamaban a la gente a hacer. Y realmente representaba un cambio total en la vida de las personas, ¿no? De decir, no, pues, de ahora en adelante me comprometo a vivir como parte de esta comunidad, ¿no? Entonces, esto era algo como profundamente liberador y transformador. Arrepentirse, creer en el evangelio y ser bautizado, porque era empezar a vivir como parte de esta clase de comunidad. Y por eso yo insisto, ¿no? De que crecía tanto la iglesia en un principio y dentro de pocos años ya tenemos esa iglesia por todas partes, ¿no? Pablo está escribiendo cartas a hermanos en Corinto, en Tesalónica, dentro de 20 o 25 años después de la muerte de Jesús. Ya les está escribiendo. ¿Por qué se extendió tan rápidamente la iglesia? Para mí es porque la gente decía, vivir como parte de una comunidad de este tipo vale la pena, ¿no? O sea, yo daría todo por formar parte de esa clase de comunidad y yo me comprometo, ¿no? Bueno, ahí es lo que quería presentar. Seguiremos hablando de esto la próxima semana, pero les dejo nuevamente las preguntas, ¿no? O sea, en verdad es esto lo que hemos entendido como la vida cristiana, ¿no? Como, bueno, paso otra vez la imagen, como un compromiso con todo esto, ¿no? Y a la vez como un rechazo, ¿no? A todo esto, ¿no? ¿Es esto lo que caracteriza, lo que representa, lo que define nuestras comunidades de fe? Este no y este sí. Así es lo que entienden nuestros miembros como si pertenecer a esta iglesia significa esto para mí, que en mi vida yo digo no a esto y sí a esto, ¿no? Y podríamos preguntar también a las personas que no forman parte de la comunidad de fe. O sea, eso es lo que entienden cuando ven nuestras iglesias, dicen, ahí hay un grupo de personas que está comprometida con decir no a todo esto y está comprometida a decir sí a todo esto y cuando confiesan su fe en Jesús como Señor, esto es lo que quieren decir con eso, ¿no? Y agrego un punto más, ¿no? En algún momento, y ahí es donde voy dirigiendo esto, tenemos que hablar en términos de evangelizar, de hacer misión, ¿no? De compartir esta noticia, ¿no? Generalmente eso es algo como que nos da pena, nos da vergüenza, pensamos, no, pero ¿cómo voy a
a compartir esto con la gente o invitarla a mi iglesia, algo así. Yo me pregunto, ¿a quién de nosotros realmente nos daría vergüenza decir, ¿saben qué? Lo que me define a mí como una persona es que yo digo no a todo esto y digo sí a todo esto, ¿no? Eso es lo que me define por mi fe en Jesús, ¿no? Y lo que quiero para los demás es también que ya no tengan estas cosas en su vida y que su vida esté llena de estas cosas. Y si entendemos la evangelización o la misión en estos términos, ¿a quién le va a dar pena? Al contrario, me daría mucha alegría, ¿no? Y satisfacción compartir con los demás y animar a otras personas y decir, vengan con nosotros, ¿no? Para vivir esto y esto, ¿no? Pero obviamente para llegar a esto tenemos que entender la iglesia y la fe en estos términos, ¿no? Y esa es como la renovación, ¿no? Lo que estoy buscando un poco más con estos diálogos, de que vayamos como pensando más en estos términos, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir hoy y veo que siempre no llegó Raquel, no sé qué pasó y no pudimos encontrar a alguien más. Entonces, no tenemos alguien para dar la reacción. Y yo creo que podemos seguir en grupo. Extraño también ir a pequeños grupos, pero como no tuvimos la reacción, a lo mejor podemos tomar un poquito más de tiempo y escuchar a todos si tienen algo que compartir, alguna reacción a lo que acabo de compartir. Entonces, pues adelante, si alguien quisiera compartir algo. Y bueno, si no les recuerdo esas preguntas, no me gustaría escuchar cómo responden ustedes. ¿Así entienden ustedes? ¿Así entiende su congregación la iglesia? ¿Así entienden la fe? ¿Así entienden, no sé, la vida en la iglesia de esta forma? ¿O se nos ha inculcado a veces otras formas de entender todo esto? Sí, Jaime, adelante. Bien, buenas noches. Siempre un placer enorme para mí poder estar en este espacio y para aprender y compartir. Gracias por tu exposición. Me sorprende y me anima mucho escuchar esta perspectiva. Y yo quisiera decir varias cosas. Vea, la primera, por ejemplo, yo creo que es sorprendente, qué interesante. A veces creo que le hemos puesto mucha atención a todo el proceso que se narra sobre Jesús en los evangelios y cómo termina, ¿verdad? Y creo que sobre eso se ha construido, hay toda una construcción muy valiosa, por cierto, pero creo que no le hemos puesto atención al resucitado. Y creo que la iglesia, la iglesia institucional, ¿verdad? Ha trabajado un falso triunfalismo, ¿ya? Poner a un Cristo que derrota y que vence la muerte, pero es él solito el que sale victorioso, ganador, y él solo va para arriba en ascensión, llega al Señor y se sienta a la diestra del Padre. Y las comunidades aquí, que se las come el Imperio Romano, ¿vea? Pero yo, escuchando lo que estabas planteando, a mí yo confirmo una vez más y digo, no, lo que sucede es que yo creo que los cristianos del primer siglo realmente entienden a Jesús después de la resurrección. Ujú. Entienden el ministerio y la misión después de la resurrección. Y creo que, y por ejemplo, digamos, eh, los procesos de conversión, entonces ellos van a afirmar, o sea, procesos de afirmación. Porque para mí el bautismo no tiene que ver nada con el tema de pertenecer a una comunidad de fe. No, el bautismo es expresar públicamente que aceptan abiertamente el seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias.
Entonces, y eso me parece retador y desafiante, y creo que eso fue lo que entendieron las primeras comunidades. Uno dice, el primer discurso de Pedro, Pedro afirma con certeza y dice, varones hermanos, sepa ciertísimamente la casa de Israel, que este Jesús a quien ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y luego hay todo un discurso muy interesante y al final los mismos judíos que están ahí dicen, ¿y qué haremos para ser salvos? Y el planteamiento es arrepiéntanse y crean al evangelio. No dice bautícense. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Y yo creo que ese arrepentimiento tiene que ver exactamente con esa cuestión. Muy bien. El imperio va, este es el camino del imperio, pero nosotros seguimos el camino de Jesús y lo hacemos como una opción. No lo hacemos obligados, no lo hacemos engañados, no lo hacemos de otra manera, ¿ya? Y por eso yo creo que va a ser significativo entender a Pablo y con todas las deformaciones que se han hecho de su teología, ¿verdad? Pero es importante el Pablo de los Hechos cuando defiende su trabajo y su tarea en función de ser apóstol a los gentiles, ¿ya? La sorpresa de los judíos era que estábamos en una reunión y resulta que esos perversos paganos que no son judíos, también el Espíritu Santo se derrama sobre ellos. Y eso es proceso y eso es exclusivo de nosotros, ¿ya? ¿Y ahora qué hacemos? Y ese era entonces lo angustioso para ellos. Pedro tiene la arrogancia de decir, de llegar a la casa de Cornelio y decir, varones hermanos, sepan que un judío no puede entrar en casa de un pecador, pero veo que Dios no hace acepción de personas, ¿ya? Entonces, estos, digamos, entonces, ese arrepiéntanse y crean al evangelio. Abran su mente, tengan apertura a que pueden haber caminos alternativos. Creo que ese es el planteamiento más retador y desafiante que pone, ¿verdad? Que pone en duda, ¿verdad? La religión judía, el templo. El templo queda desvirtuado cuando Pedro plantea arrepiéntanse y crean al evangelio. Pedro no está diciendo ya no vayan al templo, no. Y entonces empiezan ellos a resignificar, ¿verdad? Y yo creo que es allí donde está la clave. Ellos comienzan a resignificar todos los ritos, porque el problema es, la ley determinaba qué era lo santo, lo puro, lo perfecto, lo más santo, lo mejor, ¿ya? Ellos determinaban eso, pero con Jesús se plantea otra cuestión. Te es necesario nacer del agua y del espíritu. Y Nicodemo no entiende qué es eso de nacer del agua y del espíritu, ¿ya? Entonces, eh, y entonces empieza otra vez. Entonces la persecución continúa toma otro ritmo, porque de repente entonces era, bueno, entonces al final, ¿cuál es la fórmula? ¿Es lo que dicen los seguidores de Jesús o es lo que ha estado enseñando el templo? Y los judaizantes quieren, no, es que para ser cristiano tenés que hacerte primero, tenés que circuncidarte y cumplir la ley. Y Pablo dice, no, no es necesario eso. Suficiente con que entiendan y que cambien su estilo de vida. Entonces, de alguna manera, Pablo lo plantea más práctico, más fácil, menos complicado. Y entonces, ¿y qué mejor manera que el bautismo? Porque al final, entonces también el bautismo, o sea, ¿por qué? Porque al final no era el ritual del templo el que me estaba purificando, sino que yo mismo asumo mi condición de pecado, mi condición de error, mi condición de estar fallando. Y entonces, al someterme yo públicamente en un acto de entrega, ¿ya? Entonces también yo me pongo en la línea para que, bueno, de aquí en adelante yo me purifico y aquí está el agua y entonces yo cumplo, ¿verdad? Y hago el compromiso, este proceso de conversión, esta afirmación, ¿ya? Y entonces se hace evidente. Claro, después va a venir la doctrina y la tradición y le va a dar entonces otra cuestión. Y lo último, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que rescatar el tema de hacer misión, porque realmente yo creo que lastimosamente nuestras iglesias no han hecho misión.
han hecho proselitismo. Y el proselitismo entonces busca adeptos, busca a quienes son los afines, a quienes están de acuerdo conmigo, a quienes les gusta lo que, cómo yo hago las cosas. ¿Ya? Y por eso hay gente que nos acompaña, pero nunca llega a ser parte de. Y de repente nos sorprende cuando dice, bueno, y vos que no estabas de nosotros, pero ahora vas al otro lado, estás con nosotros, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hemos perdido de vista, entonces, no, el tema es hacer misión, y yo creo que allá en Hechos 15, el relato es clave para mí, porque al final dice, bueno, dice, también aquellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Y ahora qué hacemos? Miren, que se abstengan de prácticas que no son, ¿verdad? Que se congreguen, que se reúnan y que alaben al Señor con sencillez. ¿Ah? Y lo plantea así, ¿verdad? Entonces, pero habían hecho todo un concilio, porque al final, entonces, ¿será que ellos pueden o no pueden? ¿Ya? Entonces, y creo que entonces sí, yo considero que la iglesia está llamada otra vez a hacer misión. Y hacer misión significa queremos allá tener un grupo, queremos allá. Y yo digo, por ejemplo, este espacio, veámoslo como un espacio de encuentro, más allá de las confesiones de fe que pudiéramos representar cada uno de nosotros. Pero aquí hay un espacio que nos enriquece, que nos hace crecer, que nos expresa que somos hermanos, que a pesar de la distancia estamos juntos, que aquí, aunque unos saben más, otros saben menos, pero al final nos sentimos hermanos y decimos, hey, yo también puedo aportar y mis ideas también, hey, yo estoy de acuerdo con lo que dijo él, hey, me gustó eso. Entonces yo creo que, o sea, esto para mí es hacer misión. O sea, al final no es tanto en qué lugar estás tú. Ah, no, es que sos bautista, es que sos luterano, es que sos episcopal, es que sos anglicano, es que sos menonita. Yo creo que no es esa la esencia, sino la esencia, y otra vez, estamos reunidos aquí en torno a la cruz y en torno al resucitado. Y estamos aquí planteándonos la idea de cómo debería de ser esa comunidad de fe que Jesús quería. ¿Ya? Entonces, bueno, creo que No, pues muchas ahí dejo gracias, Jaime, mis ¿no? aportes. Aprecio mucho sus comentarios y creo que tienes toda la razón en muchas cosas. Lo que ahorita escuchamos a Miguel, pero quería reaccionar varias cosas de las que dijo Jaime. En primer lugar, esto de resucitado, ¿no? Quiero recordarles lo que fue, porque estoy como construyendo un poco cada semana durante esta época de Cuaresma, tratando de construir sobre lo que venía en las sesiones anteriores. Hace 15 días hablamos un poco del resucitado como el crucificado y hablamos de esto de que tenía todavía las marcas, ¿no? En sus manos, en sus pies, en su costado cuando resucitó. ¿Y por qué eso? Porque eso nos habla de qué tipo de Señor es, ¿no? Para siempre es el crucificado, para siempre es el que lo da todo por nosotros, ¿no? Entonces, aunque está resucitado, exaltado, glorificado, lleva todavía esas marcas porque son símbolo de que es un Señor que está solamente por nosotros y para nosotros, ¿no? Y por eso quería ser Señor, Jesús no quería morir. Jesús quiere vivir, ¿no? Padre, pasa de mí esta copa. O sea, yo no quiero morir, decía Jesús. Pero ¿por qué quiere vivir? Porque quiere seguir compartiendo su vida, su ministerio con los demás, seguir como dando vida a los demás, ¿no? Entonces esas marcas para siempre lo identifican, ¿no? Y luego, por ejemplo, esto del bautismo como formar parte de una comunidad o como tú dijiste, Jaime, seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque seguir a Jesús es formar parte de su comunidad y por eso se bautiza en el contexto de la comunidad. Pero también quiero recalcar lo que quise recalcar hace 8 días, ¿no? Cuando se dice en Jesús hay salvación, sean salvos, ¿no? Hay que insistir mucho en este punto. ¿Salvos de qué? ¿Sí? Y aquí vamos, otra vez voy a usar las imágenes. Salvos precisamente de esto, ¿sí?
O sea, no es ser salvados de Dios, ¿no? No es ser salvados del castigo, es ser salvos. Y cuando decimos hay salvación, eso significa lo mismo, hay sanación. O sea, esta es la salvación que Jesús vino a dar, ¿no? Y esto también, esta es la buena noticia, ¿no? Entonces, por eso, como tú dices, usaste la palabra resignificar. Tenemos que resignificar qué quiere decir salvación. Esto es salvación. Y ya no estar en esto es salvación, ¿no? Eso es lo que estaba buscando Jesús, ¿no? Salvarnos de Dios, del castigo, de salvarnos de nosotros, ¿no? De estas conductas que destruyen nuestra vida, ¿no? Y un punto más, ¿no? Recalco, como tú mismo recalcaste, Jaime, esto de hacer misión. ¿Qué es la misión sino decir esto y esto, ¿no? O sea, si los apóstoles salían por todos lados proclamando esto, ¿no? ¿Por qué lo hacían? Porque igual que yo, y yo creo que ustedes, querían esto para la gente, que la vida de la gente ya no esté llena de estas cosas, ¿no? Y que mejor la vida de la gente esté llena de estas cosas, ¿no? Y entonces si hacemos misión, en eso consiste la misión. Y como tú dices, no importa que seas luterano o menonita o anglicano o bautista, lo que sea. O sea, eso no es lo que buscamos hacer proselitismo. Lo que buscamos es llenar nuestras vidas y las vidas de los demás con estas cosas y luchar con toda nuestra energía contra todo esto. Y entonces esa es la salvación que decimos, en Jesús hay salvación, eso es lo que significa, ¿no? Hay salvación de todas estas cosas destructivas que llenan nuestras vidas y hay otra forma de vivir que nos va a dar vida, ¿no? Bueno, escuchamos a Miguel. Sí, gracias David y gracias Jaime también por los comentarios tan, además de interesantes, edificadores, ¿no? Yo nomás quería compartir, a veces a mí no me surgen tanto como conceptos o definiciones y esto, pero sí preguntas. Y en esas preguntas a veces me quedo un ratito, ¿no? Pero que quería compartir también que estaba pensando mientras compartías lo que estabas compartiendo, esto de si esas son nuestras comunidades. Y yo lo primero que venía a mi mente es que sí he visto esas comunidades que dicen sí a todo eso que Jesús proclamaba y que dicen no también a todo eso que Jesús rechazaba, pero no necesariamente todo el tiempo dentro de los templos. O sea, hay comunidades que tienen toda esa mística, toda esa misión, toda esa concepción de vida, de decir sí a todo eso que tú pones en las imágenes y no a todo lo demás, y que no necesariamente siempre vienen desde la teología o desde alguna doctrina. En mis años mucho más joven y un poco sin tanta práctica litúrgica, por decir así, sí me encontré con comunidades así, pero no necesariamente dentro de... Entonces, eso era lo primero que me surgía, ¿no? Y justo como decía Jaime, y eso me lo reafirma, por ejemplo, esta comunidad que se ha formado, para mí es de alguna manera un sí a eso, ¿no? Y una cosa que me hace pensar en eso es la mayoría de los que iniciamos y se han ido sumando, continuamos aquí. Y hemos escuchado este sí y este no varias veces. Entonces, por lo menos hay, tú mencionabas una palabra importante, creo yo, durante la exposición o durante el compartir, que era estar dispuestos. Y ahí es donde lo enlazo con la segunda. Entonces, yo creo que si seguimos en esta comunidad reflexionando en esos sí y esos no, es porque de alguna manera estamos dispuestos, por lo menos, a encontrar esa comunidad o a ir formando esa comunidad, ¿no? Eh, la otra cosa que quería como completar era esto de entregarnos por completo a ese sí y rechazar por completo ese no. La pregunta era, yo veo eso en mi comunidad, quizá yo podría decir sí, sí lo veo, pero también me surge la otra pregunta, ¿lo veo siempre? Y ahí es donde digo, quizá no. Y yendo un poquito más en individual también,
Yo entiendo así mi cristianismo, diciéndole sí a todo eso, sí, por supuesto, ¿no? Eso es lo que yo quisiera idealmente para mi vida, decirle sí a todo eso que presentas y muchas otras cosas que seguramente también están dentro del ministerio de Cristo. Y decirle no a todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, del reino, de los valores, todo eso. ¿Lo entiendo así? Sí. ¿Lo hago siempre? No. Y ahí creo que hay otra cosa importante que también mencionaba Jaime, y era cómo entendemos entonces este compromiso bautismal que tenemos, ¿no? Eh, Jaime mencionaba que en aquel momento quedaba un poco de lado el templo, ¿no? Entonces el ritual con la paloma o con el cordero ya no era lo que purificaba, sino que ahora lo que purificaba es este nacer de nuevo. Pero creo yo que corremos el riesgo también de que nuestros bautismos, independientemente de la iglesia en la que estemos o la doctrina que practiquemos, se vuelvan también ese ritual vacío, ¿no? De decir, ya me bauticé, entonces ya soy salvo. Y ahí entonces quería tocar esta parte que a veces se toca dentro de muchas iglesias, que es la renovación de nuestro bautismo, ¿no? Para mí arrepentirse también es darnos cuenta de que aunque a veces tengamos la disposición de decir sí, no siempre decimos sí a todo eso. Y a veces terminamos diciéndole no a lo que deberíamos decir sí y viceversa, ¿no? Y eso es parte de la lucha cotidiana que tenemos entre el contexto en el que nos movemos y lo que queremos hacer con nuestra vida cristiana y espiritual y nuestra humanidad también. Entonces creo que allí es importante también, independientemente de si fue a los 2 meses, a los 5 días, a los 15 años, a los 20, 40 años, ese bautismo no se puede convertir, creo yo, en ese ritual de la paloma y entonces la sangre de la paloma se pone sobre la piel y ya queda curada la persona, sino más bien como en ese reconocimiento de formamos parte de esa comunidad. Y eso lo tenemos que estar renovando constantemente, ¿no? No asumir que el que creyera y fuere bautizado será salvo y listo, ¿no? Sino pensar en este compromiso bautismal y renovarlo con el reconocimiento de que muchas veces no decimos sí a lo que tenemos que decir y terminamos diciéndole sí a lo que no deberíamos decir sí. Entonces, esas son las preguntas que me surgen como con toda esta reflexión que sin duda pues nos encamina a que creo yo que si hiciéramos una encuesta con quienes estamos aquí, quienes hemos participado, quienes queremos una comunidad así como la que se presenta en estos diálogos, pues yo creo que todos, ¿no? Y la intención por lo menos es estar en la disposición de caminar hacia ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que nada más quería compartir. Muchas gracias, David y Jaime. No, gracias también a ti, Miguel. Yo diría, bueno, en primer lugar dices, esto hace surgir muchas preguntas, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Me recuerdas, en mis clases, ¿no? A veces les digo a mis alumnos, deben salir de la clase con más preguntas de cuando entraron, porque he tenido algunos alumnos que se quejan y dicen, profesor, salgo de la clase con más preguntas y se supone que usted me iba a resolver todas las preguntas, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Ahora, para contestar, o sea, tú tienes mucha razón, Miguel, que luego vemos a gente más comprometida con estas cosas fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, ¿no? Pero, y por eso, recordando el pasaje que nos recordó Jaime, ¿no? Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, lo primero que dice, yo, yo veo que Dios, o sea, me hicieron recordar que Dios no hace excepción de personas, sino cualquier persona que hace justicia y teme a Dios en ese sentido, pues es aceptado a Dios. Entonces, hay también esa idea, ¿no? De que, o sea, eso es lo que le interesa a Dios, ¿no? Ahora, la diferencia, ¿no? Es manifestar ese compromiso dentro de una comunidad donde hay otras personas que también están comprometidas, ¿no? Y eso es, digamos, lo diferente, lo nuevo de la fe cristiana, porque sí hay mucha gente comprometida con el bien y todo eso, pero gente comprometida a trabajar juntos, a amarse unos a otros, a apoyarse, a entrar en esta relación. Eso es y vivir como bajo Jesús de esa forma. Eso es eso es lo que buscan las primeras comunidades, ¿no? Porque hay que unirse para trabajar para esto. Unos necesitamos
apoyarnos unos a otros, animarnos, estimularnos, ¿no? Pablo escribe eso mucho en sus epístolas, ¿no? Edifíquense, estimúlense, trabajen juntos, se necesitan unos a otros, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, para mí es importante, vimos, y esta fue, creo que una de las palabras que usé hace 15 días, ¿no? El compromiso, ¿no? Volviendo a este tema, de que no siempre, yo tengo un compromiso con todas estas cosas en mi vida, de que cumpla siempre con ese compromiso, pues no, ¿verdad? O sea, quiero hacerlo, pero a veces fallo, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer esto también, ¿no? Esto de la renovación del bautismo, ¿no? Es recordar esto. De hecho, hoy día en muchas iglesias se está usando esta afirmación del bautismo, que inclusive si ves en nuestro himnario que yo ayudé a preparar, ¿no? Viene algo que se llama afirmación del bautismo, ¿no? Y es precisamente de Perdón, recordar. justo lo usamos el domingo pasado, fíjate, qué Qué curioso. bueno. Sí, entonces esa es la idea, ¿no? De recordar, yo tengo este compromiso. La próxima semana quiero hablar un poco por ejemplo, a mí me bautizaron como a los 15 días, ¿no? ¿Cómo entendemos eso a partir de los niños, ¿no? Lo que significaba y significa eso, ¿no? Pero y una cosa más, ¿no? Nuevamente, y esto nada más lo digo para que sigan repensando este concepto de la salvación, ¿no? Si la salvación consiste en esto, en ya no llenar nuestra vida de esto y tener, al contrario, tener esto en la vida. Piensen otra vez esa frase que citaste. El que cree y es bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? El que cree en Cristo y asume a través del bautismo ese compromiso, será salvo de esto. Y en esto consiste la salvación. Entonces, o sea, tenemos que repensar estos versículos, ¿no? O igual cuando hace rato Jaime citó la de lo que Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? De que necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué necesitas nacer de nuevo? Porque si no naces de nuevo, vas a seguir en esto y no vas a tener esto, ¿no? Y entonces, eso es lo que como quiero trabajar un poco más, ¿no? De repensar estos conceptos de salvación y bautismo y todo esto, ¿no? Bueno, ¿alguien más quisiera compartir o responder con sus experiencias y todo eso? Alfredo. Así es, profe. Aquí estoy. Muchas gracias por darme participación y saludos a todas y a todos. Pensando en la pregunta que nos hacía, profe, que si nosotros pues, hemos vivido esta forma, ¿no? De, este, de seguir a Jesús, de seguir al Señor. Dentro de mi experiencia, yo he escuchado a algunos líderes, entre ellos algunos líderes, pues la verdad, muy, preparados y alguno de ellos mencionaba que uno de los problemas que había en la iglesia era que se iniciaba muy bien el bautizo, se iniciaba muy bien el evangelio en las personas, se les hablaba de Jesús como su Salvador, pero ya cuando ya se acababa el bautizo y pasaban esos momentos, se cambiaba el esquema. Decía él, un cambio, era el cambio de esquema que se tenía de que siguieran conociendo a Jesús y siguieran siendo nutridos por el Evangelio, cambiaba totalmente. Y ahorita que mencionaba, profe,
acerca de ese Jesús glorificado, que hoy en día se glorifica mucho al Señor, pero se glorifica de la otra manera, de la manera primera que se estaba mencionando, ¿no? De una manera que es en la que se tiene el abuso de las personas, el sometimiento, el que los mismos líderes quieran también glorificación para ellos, para los líderes. Perdón que lo diga así. Y muchos líderes se han ido por ese lado. ¿Por qué? Porque, como se decía en la reflexión, lo decía usted, profe, hay conveniencias para la institución. Entonces, esa parte es la que yo veo que por ejemplo, en el caso de mi experiencia, pues no nos dejaba avanzar. Al grado de que, les vuelvo a repetir, algunos líderes, si no lo llegaron a mencionar, lo detectaron. Detectaron que el cambio de esquema, el cambio de esquema del evangelio que les habían predicado a las personas, ya no se seguía. El resultado de esto era que ya no los volvían a ver en la iglesia. Y entonces ahí entraba aquella mención del texto que estamos cavando cisternas rotas del Antiguo Testamento. Se están cavando cisternas rotas que no retienen el agua. Bueno, ya no, ya se aplicaba, ¿no? Se aplicaba a la congregación, a los hermanos. Pero se quedaba en el intento todo esto. Se quedaba en el intento. Y ahorita, al escuchar la reflexión y escuchar el proyecto que se tiene con lo que es una comunidad alternativa, se abre esa apertura también en la que me doy cuenta que nunca es tarde para hacerlo. Nunca es tarde, en el Señor nunca es tarde. Él renueva nuestras fuerzas y vamos como las águilas, ¿no? Dice la Escritura. Vamos a renovar nuestras alas y vamos a emprender el vuelo para hacer esas cosas que muchos se han dado cuenta, pero que no se pudieron tal vez de llevar a cabo. Entonces el Señor sí podemos recuperarlo y podemos hacer algo alternativo, que como lo que se está planteando, dejar muchas cosas y retomar muchas cosas que son cosas de vida y que nos hace falta retomar al Señor, y con Él basta y sobra, porque Él es la vida. Entonces, pues yo no, dentro de lo que yo he conocido en las iglesias y he experimentado, muy poco se ha visto. Sí, no lo niego. Sí dicen nuestros hermanos, sí hay lugares donde sí se intenta esto, pero si lo empezamos a trabajar, si lo empezamos a plantear, yo estoy segurísimo de que muchas personas que ahorita no pueden cambiar, inclusive hasta su forma de adicciones, hasta en su forma de muchas situaciones de las que no pueden salir, van a tener una primera entrada. Se va a abrir la puerta para que ellos puedan decir, ahora veo más claro. Veo más claro. Si se trata de entregarme, si se trata de que ser salvo, entonces yo tengo que dejar estas cosas y tengo que seguir una vida diferente. Entonces seremos más claros y no perder el esquema del evangelio. Seguir con ello, poner ahí ahora sí que dicen el trabajo, las ganas de trabajarle, evangelizar, para que ellos también entiendan
cómo es ese cambio de vida, esa salud que se nos está hablando y que no es para nuestra conveniencia, sino para la conveniencia y vaya para la gloria de Dios, pero desde el punto de vista como Jesús lo veía, a través de Dios, tener esa oportunidad de pegar a los demás. Gracias, hermanos, gracias, profe. Gracias No, por gracias a ti, escucharme. Alfredo. Siempre es una alegría escucharte y gracias por esos aportes. Nada más para responder a lo que dijo muy brevemente, ¿no? Cuando vemos esto, ¿no? Este es el discurso de todo el mundo. Todo el mundo, todos los políticos, todos los pastores, todas las iglesias, su discurso es este, ¿no? Estamos en contra de esto y estamos a favor de esto. Todo mundo dice eso, ¿no? Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se vive. Y cuando tú comentas, Alfredo, que llegan a la iglesia y primero están muy bien, pero luego se alejan muchas veces, ¿por qué es? Porque dicen, bueno, esto es lo que dicen, este es el discurso, esto y ese es el discurso. Pero la realidad que encuentro ahí es esto y esto, ¿no? Entonces dicen, no, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? El domingo pasado creo que una de las lecturas fue esta de 1 de Juan 3:18, ¿no? Donde Jesús dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿no? Entonces, o como dice Jesús, por sus frutos los conocerán, porque todo mundo dice estar a favor del amor y la justicia y la verdad, pero por sus frutos, por sus hechos, ¿no? Los conocerán. Creo que había visto que Mateo o Anet querían también hablar. Adelante. Sí, disculpe que llegué tarde. Estaba haciendo una plática para una niña que va a ser su quinceañera. Entonces repasamos la libretita que vamos a seguir durante la misa. Y la misa empieza con yo diciendo, Valeria se llama la niña, Valeria viene para renovar sus votos bautismales. Y siempre que empiezo con esto, los ojos se hacen grandes como que, caray, ¿qué es esto? Yo no sabía que iba a tener que hacer esto. Entonces es cuando entra la explicación. Y le digo que en cada etapa, cuando empezamos una etapa nueva, es buena idea de renovar los votos bautismales. Porque digo, los votos bautismales nos deben de guiar durante nuestras vidas, porque es la fe que proclamamos en cada misa. Entonces, ahí va la explicación, pero llama la atención de eso de renovación o afirmación de votos bautismales. Siempre se quedan como asustadas, como que, caray, ¿qué es esto? No, no, nadie me dijo acerca de esto. Entonces, nada más que sí es importante y les digo que lo que proclamamos en los votos bautismales es algo que debemos estar proclamando toda la vida, toda la vida. Entonces, más quería mencionar eso, se me hizo curioso que estaba acabando de hablar de renovando los votos bautismales y qué es lo que ustedes estaban hablando. Ya. Sí, no, gracias, Mateo. Y por eso hace tanta falta la instrucción, ¿no? Porque a veces la gente pues participa en estas cosas, estos ritos, algo así, y realmente no entiende de qué se trata todo eso, ¿no? Y Lutero, ¿no? Hablaba, cuando habla de estas cosas, habla de ahogar todos los días a esa vieja persona, ¿no? O sea, es algo que se va renovando. Y cuando hablamos de votos, ¿no? También podemos pensar, así también es como en el matrimonio, ¿no? Que uno en algún momento se casa y pronuncia los votos y todo eso, pero hay que irlos renovando, si no, bueno, verbalmente, pero en los hechos, todos los días, ¿no? O sea, yo estoy viviendo lo que yo dije que iba a hacer hace, bueno, en mi caso, más de 40 años, ¿no? O sea,
ese compromiso que yo asumí lo sigo viviendo o trato de seguirlo viviendo todos los días, ¿no? Nuevamente, de que seamos perfectos, pues no, nadie es perfecto, ¿no? Pero es la misma idea, ¿no? Con esto del bautismo. La próxima semana vamos a hablar un poquito más de esto del bautismo y también de, como dije, del bautismo cómo manejamos esto si hemos sido bautizados de niños, ¿no? Y por qué usamos esto en nuestra iglesia, mientras hay otras iglesias que no bautizan a niños y que también hay que apreciar, ¿no? Ambas formas tienen su razón de ser, ¿no? Y valorar ambas. Bueno, no sé si alguien más quisiera decir algo. Ya casi son las 8:30, pero... Yo, por mi parte, me gustaría añadir que, pues esto que dice los evangelios y los hechos y todo, uno tiene que, me imagino, pues yo personalmente también, uno tiene que batallar contra el cynicism de, ay, en verdad, ¿quieren decir eso? ¿Cuántas veces nos han dicho, como por ejemplo los reyes que yo vengo para ayudar a mi gente y bla, 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 y luego, y uno sabe que, bueno, no sé, es que estoy, estoy lidiando con esa idea de cuánto sería el cinecismo y luego cómo podemos batallar y lidiar con en uno mismo. Bueno, No, y tienes toda la razón. Y ahí, bueno, si me permite compartir otra vez la pantalla, ¿no? O sea, esto, como lo que pongo aquí, ¿no? Como dice, todo mundo dice esto. Y hay mucha gente que ha tenido la experiencia que tú comentas, Anet, ¿no? De que escuchan esto, de que nada más te queremos ayudar y estamos contigo, o sea, este es el discurso, pero luego dicen, pues yo tantas veces he escuchado este discurso, pero siempre sale siendo falso. Siempre dicen esto y yo lo he escuchado miles de veces que llega gente diciendo que lo único que buscan es ayudar y promover todo esto y luego siempre me dejan desilusionado porque veo que no es cierto, ¿no? Y hasta llegan a decir, eso no existe. Esa clase de comunidad, no me hablan de ella porque no existe, porque todo el mundo dice que sí, que es lo único que buscan, ¿no? Y es donde, al hablar de hacer misión o evangelizar, ¿no? A veces tenemos que decir, no estamos empezando desde cero, no estamos empezando desde mucho menos de cero porque queremos compartir algo y la gente no nos cree por todo el mal que se ha hecho en nombre de ese evangelio, ¿no? Bueno, ya son las 8:30, queremos respetar la hora. No sé si Miguel quiere cerrar con algo. Pues, híjole, yo me agarraría otra media hora con todo lo que he escuchado, pero agradecerles, me llama mucho la atención lo que comentas que vas a decir la próxima semana, porque tú fuiste testigo, a nosotros nos bautizaron muy pequeños, a todos mis hermanos, y yo me esperé hasta los 5 años con Diego, que por cierto tú bautizaste en el Ajusco, vestido de mariachi. Y pues seguramente Diego a los 5 años tampoco entendía nada. Yo ni me acuerdo, pero Diego seguramente se acuerda, pero no entendió nada. Entonces me parece muy interesante el punto y me trajo muchos otros pasajes. Solo quería mencionar esto que decía Anet, me parece súper importante y hasta para eso Jesús tenía un pasaje porque me trajo a la memoria eso de los maestros de la ley. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque Jesús entendía también que ellos decían todo lo mismo que él también proponía, pero ellos no estaban dispuestos a hacerlo, ¿no? Entonces, creo que van surgiendo muchas cosas y por eso agradezco este espacio y a cada uno y cada una de los que formamos parte de él, porque nos ayuda a tener otra mirada, una relectura y en ese mismo sentido también una renovación, ¿no? Y a lo mejor hasta renovar las fuerzas y la esperanza, como decía Alfredo,
pues para seguir adelante aún en medio de todo aquello que parece ir en contra de lo que nosotros sí queremos en nuestras comunidades. Entonces, pues gracias por eso, es invitarles a que nos veamos el próximo viernes, recordarles que ahí está el material para que lo puedan compartir también, tanto en el YouTube de David como en el Facebook de la iglesia y en el YouTube de la iglesia, y pues que sigamos invitando más personas también a que se nutra, así como nosotros nos nutrimos de este espacio. Muchas gracias a todos, todas y muy buena noche. Sí, gracias. Una de esas personas fue Carlos, que estuvo aquí, que Exacto. me escribió, me escribió el otro día, dice, yo siempre estoy viendo la grabación, nada más que casi no puedo estar los viernes, ¿no? Entonces, hay otras personas así y pues, como decíamos hace rato, de misión, ¿no? De que queremos compartir algo muy bonito, muy positivo, ¿no? Ese es el propósito de esto. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana voy a estar en Dallas, las próximas 2 semanas, pero igual seguimos con el mismo horario. Y pues nos veremos Dios mediante. Buena noche. Hasta luego.